gracias por acompañarnos en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad y de su presidente Mario Vargas Llosa. Queremos darle una muy especial y cordial bienvenida a nuestro ilustre invitado de hoy, el historiador, académico y entrañable amigo Enrique Krause, que desde México nos va a ayudar a reflexionar sobre este momento tan delicado. Enrique es harto conocido por todos nosotros, es un historiador notable que tuvo la dicha de formarse nada menos que al lado del gran Octavio Paz y continuar allí esa trayectoria magnífica del pensamiento liberal en el sentido verdadero de la palabra. Enrique, como digo, es un querido amigo de la FIL, pero yo diría es un amigo de la democracia y de la libertad. A mí me tocó estar con él en alguna ocasión, nada menos que en Venezuela, allí en el medio del fragor del chavismo, y vi con qué convicción, con qué profundidad, pero también con qué valentía se puso ahí en la primera línea a defender las libertades. México atraviesa ahora una circunstancia compleja, complicada. Enrique ha sido una de las personas que con más lucidez la ha analizado y hoy tenemos el gusto de contarlo con nosotros. Enrique querido, te quiero dar una muy cordial bienvenida, estamos dispuestos a escucharte con mucha atención, luego nuestra común amiga Rocío Guijarro guiará y dirigirá el debate. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras y muchas gracias a la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por mi admirado amigo de tantos años, ya 4 décadas, más de 4 décadas de ser compañeros y acompañarlo, diría yo, a Mario en su larga batalla por la libertad. Y muchas gracias a todos ustedes los que están escuchando. Me voy a concentrar en hablar de mi país, de México. En primer lugar, quiero aclarar como historiador, porque creo que eso da una perspectiva, por qué el gobierno actual de López Obrador no se parece estrictamente a ningún otro gobierno que hayamos tenido en México. En el siglo XX, México tuvo durante casi 70 años o más el predominio de un solo partido, que en realidad era un partido de Estado, que fue el PRI, como todos ustedes saben. El PRI era un partido corporativista, un poco como el partido fascista en Italia, un partido al que estaban integrados obreros, grupos campesinos, burócratas, hasta empresarios, intelectuales, universitarios. Era un partido que parecía una especie de pirámide. Ese partido, ¿por qué tuvo éxito? Bueno, tuvo éxito porque a cambio del voto, de la obediencia, repartía prebendas, dinero y puestos en todos los niveles de la sociedad mexicana. Fue un invento, una extraña, un artificio, una especie de empresa que le dio a México desde 1929, yo diría que por muchas décadas, paz, estabilidad, incluso crecimiento económico. Pero todo sobre la base de ser un partido no democrático, y esa situación continuó, como digo, por largas décadas. Bueno, nuestros países todos, salvo algunos como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, digamos que no estuvieron predestinados a la democracia. Nuestra historia no viene de ese tronco, como sí viene en otros países europeos o anglosajones. Pero el PRI tenía algunos aspectos políticos interesantes. Por ejemplo, la no reelección del presidente cada 6 años. El presidente tenía
todo el poder. De hecho, el presidente de México cada 6 años era una especie de rey, de emperador. En la Cámara de Diputados, el Congreso, el Poder Judicial, estaban subordinados al presidente, hacían lo que el presidente les decía. Había una muy limitada libertad de expresión, solo en algunos periódicos, la radio y la televisión no eran libres, pero el sistema tenía dos rasgos, digamos, modernos. Uno es que cada 6 años tenía que irse el presidente. Era una regla absolutamente de hierro. Los presidentes que quisieron pasar por alto esa regla no pudieron hacerlo. Cada 6 años, desde 1934, México ha tenido un nuevo presidente. Y además de un nuevo presidente, un presidente que en buena medida corrige la plana del anterior. Espero explicarme de que el PRI, aunque era un partido corporativista, hegemónico, que casi no permitía el juego de partidos, de cualquier manera tenía ese rasgo de respetar cada 6 años el cambio de poder. Las elecciones se llevaban a cabo en todos los niveles, como si fuéramos un país democrático, pero ya sabíamos quién iba a ganar no solamente la presidencia, sino los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes municipales. En un 99% ganaban los candidatos del PRI. Ahí estaba el gran atractivo del PRI, en el botín del dinero público. Pero adviertan ustedes, ni en el caso de los gobernadores, ni de diputados, ni de senadores, cabía la reelección. Era puestos en el caso de los diputados, cada 3 años, senadores cada 6 años, y gobernadores cada 6 años, y el presidente cada 6 años. Las elecciones las llevaba a cabo el propio gobierno. No había un instituto independiente. Pero, como subrayo ahora, la no reelección era un principio fundamental. En segundo lugar, quiero subrayar que el PRI no era una propiedad del presidente. El PRI era una enorme corporación de corporaciones, como digo, campesinos, obreros, burócratas, empresarios, pequeños empresarios. Enorme corporación, federaciones obreras, sindicatos. Pero no tenía dueño el PRI. El presidente cada 6 años tenía poder sobre el PRI y desde luego el presidente elegía a su sucesor como si fuera una monarquía, pero no era dueño del partido. Les pongo un ejemplo. Digamos, en la época de Luis Echeverría, cuando el PRI tenía el 100% del poder en México, estoy hablando de los años 70, Echeverría se le ocurrió que podía él propiciar ciertos sindicatos independientes del PRI. Bueno, el PRI no se lo permitió. Había un gran jerarca de los obreros en México, Fidel Velázquez, que le dijo: usted es el presidente de México por 6 años, pero yo soy el presidente de los obreros por 50 años. Entonces quiero dejar estos dos temas fundamentales. El PRI no tenía dueño, el presidente no era dueño del PRI, y el presidente en turno duraba 6 años. ¿Por qué traigo estos dos datos a colación? En el año 2000, México comenzó a ser una auténtica democracia. En el año 2000, el PRI perdió las elecciones con el PAN. Hubo una pluralidad en el Congreso, la autonomía de la Suprema Corte indisputable, una gran libertad de expresión en todos los medios. En el año 2000, México logró convertirse de un país, de una dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa, o como una presidencia imperial, como la llamé yo,
se transformó en una democracia normal, en donde el PRI era un partido más, entre otros, como el PAN de centro derecha y el PRD de centro izquierda o de izquierda. Y hubo elecciones en todo el país. Y desde entonces ha habido elecciones en todo el país supervisadas por un órgano independiente que es el Instituto que se llamó Federal Electoral y ahora se llama Instituto Nacional Electoral. Pues bien, por 18 años, que son muy pocos en la historia de un país milenario como México, México ha sido una democracia. El presidente Peña Nieto o el presidente Calderón o el presidente Fox no eran dueños del PAN o del PRI. Los partidos eran ya partidos como cualquier otro partido. Simplemente partidos que tienen una trayectoria y la gente vota por ellos o no vota por ellos. Y desde luego, los 6 años de no reelección, del periodo y del mandato presidencial se respetaron escrupulosamente. Y llegamos a la época actual. El régimen que ha inaugurado López Obrador desde desde hace 2 años cuando ganó, y le llamo régimen y no gobierno deliberadamente porque él mismo le llama nuevo régimen, no se parece a nada de lo que tuvimos antes. Para empezar, a diferencia de los presidentes del PRI, López Obrador es dueño de su partido, literalmente dueño de Morena. Él, claro, dice que Morena es un partido independiente, que él no se mete con Morena, pero Morena no existiría sin él, sin su marca personal. Morena, esto lo entienden muy bien los venezolanos, Morena no sería nada prácticamente sin López Obrador. Entonces, él es dueño de la marca, pero también es dueño de los fondos del partido, que no son fondos despreciables, porque en la legislación mexicana el partido que triunfa tiene una cuota económica muy importante. Entonces tenemos a un presidente que es dueño del partido. Eso ya lo pone en una situación mucho, mucho más poderosa que la que tenían los presidentes del PRI. Además, es un presidente que llegó por la vía democrática al poder, cosa que los presidentes del PRI, estrictamente hablando, no podían decir, porque en esa época no había un instituto electoral independiente. Y además de todo, López Obrador, aunque ha dicho que él respetará los 6 años de su gobierno, también ha dicho que se trata de una transformación histórica de México, una revolución de hecho, y que él, bueno, hará lo que el pueblo le diga. A mí no me cabe la menor duda de que será una labor muy ardua de parte de los ciudadanos demócratas de México evitar que esa perpetuación del poder que puede ocurrir. En otras palabras, creo que tanto por la vía de la posible perpetuación del poder, ya sea él mismo en el 2024 o con una persona que sea de su más absoluta confianza, de su círculo más cercano, no descarto incluso de su círculo familiar, pueda perpetuarse. Tienen ustedes entonces, como primera conclusión, que hay aquí 2 elementos, las sombras que penden sobre el Instituto Nacional Electoral al que López Obrador
hoy mismo o ayer descalificó como por estar representado en sus consejeros por personas que no son morales, que no son verdaderos demócratas, por el acoso al Instituto Electoral, por el peligro que pueden correr las elecciones de medio término, el de medio sexenio, en julio del año que viene, y por la propiedad que López Obrador tiene de su partido, estamos hablando de algo históricamente nuevo en México. Hace muchos años, hace 15 años, escribí un decálogo del populismo, observando a lo lejos lo que pasaba con Hugo Chávez. El modo en que el hombre carismático llega al poder por la vía electoral, cómo inmediatamente se hace de los micrófonos de la televisión, el radio, todos los medios para proyectar su imagen y engrandecer su imagen y declarar la verdad y la historia. Cómo polarizó a la sociedad, cómo repartió discrecionalmente el dinero público, cómo hizo a un lado las leyes, las libertades, las instituciones y finalmente cómo se iba perpetuando en el poder. Yo todo esto lo veía en 2005 en un texto que escribí que le llamé Decálogo del Populismo, que Rocío Guijarro en Se Dice lo ha reproducido, y lo veía con enorme preocupación. Mi preocupación creció aún más cuando López Obrador estuvo a punto de triunfar en las elecciones de 2006 y yo le veía enormes problemas a su triunfo, que no se concretó por 200,000 votos, un porcentaje mínimo de los 40 millones de votos, 200,000 entre 40 millones de votos. Le llamé el Mesías tropical no para agredirlo, sino para describir sus impulsos mesiánicos, su uso de la religión para atraer al pueblo de México, y lo tropical él mismo lo describió como un temperamento suyo, tempestuoso, como el que ocurre como el que es tan común en el Caribe. Tempestuoso, incluso violento. A mí me preocupaba mucho que un Mesías tropical llegara al poder. Tanto me preocupó que a pesar de que fue vencido en el 2006, yo mantuve esa preocupación. Y en el 2007, cuando mis amigos venezolanos me invitaron a Caracas, a lo que entonces fue el primer no que se le dijo a Chávez a fines de 2007, fui porque quise estudiar el caso venezolano. Lo quise estudiar y terminé escribiendo un libro, El poder y el delirio, no solo por mi simpatía y hacia Venezuela, país hermano en el que he hecho tantos amigos, sino también porque pensé que ahí se estaba cocinando algo nuevo y altamente riesgoso para América Latina. No pensé que sería riesgoso para el mundo, pensé que sería, digamos, un virus, para usar la palabra ahora, un virus particularmente, un virus político particularmente latinoamericano. Nunca pensé que ese virus latinoamericano se transfiriera a otros países, a España, a otros países europeos y muchísimo menos a Estados Unidos. Pero algo me preocupaba de manera profunda. Para hacer esa especie de curso de 1 año y medio de autodoctorado, de visitar a Venezuela varias veces y estudiar ese fenómeno, como por presentir que podía llegar eventualmente a mi propio país.
No llegó en 2006, no llegó en 2012, pero llegó en 2018. Y llegó por muchas razones, pero sobre todo, diría yo, por la gigantesca responsabilidad histórica que tiene Enrique Peña Nieto de haber desperdiciado la oportunidad que el pueblo y el elector le dio para que el PRI volviera al poder, habiendo tenido una enmienda política y moral, y para cuidarse de ser un partido y un gobierno corrupto, y para dar resultados tangibles a la población. En un primer arranque todos pensamos que esa nueva generación del PRI que encabezaba Peña Nieto iba a hacerlo muy bien. Pero muy pronto nos dimos cuenta, y la prensa libre pudo hacerlo público, que era tan corrupto más que los gobiernos del PRI del siglo XX. Yo me di cuenta, y no fui el único, en 2014, que dada esa circunstancia, el pueblo mexicano y el votante no se lo iba a perdonar. Y el pueblo mexicano y el votante, en una proporción alta, más de 50%, llegó a la conclusión de sentido común de que si el PAN había gobernado de manera más o menos mediocre del 2000 al 2012, si Peña Nieto había incurrido en actos de corrupción imperdonables, entonces, bueno, había que darle oportunidad a López Obrador, que había bregado por 18 años y seguía recorriendo los municipios del país incansablemente, como en un apostolado, como él mismo lo ha dicho. No obstante, a pesar de que triunfó en el 2018 y a pesar de todas mis reservas con respecto al personaje, reservas que fui consignando en diversos artículos a lo largo del tiempo, pero sobre todo en aquel ensayo, El Mesías Tropical. Francamente no me imaginé que llegara a ejercer un poder que no dudo en calificar como despótico y que lo acerca de una manera muy dolorosa para muchos mexicanos a lo que ocurrió en Venezuela. Nunca he dejado de estudiar a Venezuela y he llegado a la conclusión, lo escribí en un largo ensayo hace unos años, que Chávez lo que hizo fue la destrucción sistemática de la economía venezolana. Sistemática. La sistemática destrucción de PDVSA y con ella la sistemática destrucción de la economía. Él pudo hacerlo, o creyó poder hacerlo, porque tenía los trillones de dólares que llegaban por la vía petrolera. En ese sentido, esa destrucción fue todavía más dolorosa, porque no creo que haya habido en la historia humana un despilfarro como el que se hizo en Venezuela. Y si no se hace más es porque sencillamente los dólares del petróleo ya no siguen llegando así. Pero en México, donde no teníamos ese tsunami de dólares, yo no pensé que López Obrador destruiría sistemáticamente la economía. Eso es lo que ha hecho desde el 2018 para acá. Todos los indicadores, no voy a cansarlos a ustedes con ellos, indican una caída anterior al coronavirus. Una caída que tiene que ver con el empeño absurdo de construir refinerías y monopolizar el petróleo con una empresa quebrada como Pemex, el empeño absurdo de volver a monopolizar el suministro de electricidad, la producción de electricidad, el dar marcha atrás con todas las políticas de apertura, salvo con el Tratado de Libre Comercio, porque ese lo enemistaría directamente con Donald Trump. Pero él, que fue un enemigo del libre comercio, solamente tiene esa carta ahora que jugar. El libre comercio
el libre comercio con Canadá y Estados Unidos. No obstante, se ha mostrado que ha sido un gobierno destructor de la economía. Y en tiempos de coronavirus, cuando el mundo entero tiene instrumentadas medidas de apoyo a las empresas medianas, pequeñas, microempresas y aún a las grandes empresas para mantener el empleo y la competitividad cuando la crisis del coronavirus termine, el gobierno mexicano no ha movido un dedo. Sigue gastando en la refinería que será un elefante blanco, en un aeropuerto que no se va a poder utilizar y destruyendo, sobre todas las cosas, destruyendo la confianza de México, la confianza del empresario pequeño, mediano, que a lo largo de décadas, a lo largo de generaciones, fue construyendo valor y empresa y ahora ve destruida esa empresa suya y los niveles de desempleo han llegado a máximos, 1 millón de desempleados, llegará a 2 y se dice que México, su economía caerá más del 10%, según algunas de las calificadoras, y con 10 millones de nuevos pobres al cabo del año. Por si esto fuera poco, la destrucción de instituciones en el Estado mexicano ha sido gravísima. La destrucción de las instituciones como el seguro de la salud, el seguro popular, que daba cobertura, modesta, pero daba cobertura a decenas de millones de personas. El daño a instituciones, institutos, desde el Seguro Social hasta el Instituto de Cardiología, Neurología, etcétera. Porque México, eso sí digo, a diferencia de otros países, lamentablemente diría yo, a diferencia de Venezuela, construyó muchas instituciones en el Estado. Ese Estado del PRI, del que he sido yo tan crítico, no dejó de construir instituciones. Instituciones educativas, culturales, académicas, científicas, de salud, de asistencia pública. Instituciones públicas que funcionaban regulares, si ustedes quieren, o no muy bien, pero funcionaban. Él ha dinamitado muchas de esas instituciones bajo el pretexto de que eran instituciones de los tiempos neoliberales. Y claro, al estallar la pandemia, México se hallaba en la peor situación posible, con instituciones lastimadas, afectadas, mermadas, destruidas, en particular en el ámbito de la salud, y con una economía decreciente. Para complicar los hechos, pues todo el mundo sabe que México se ha vuelto un país violentísimo. Las razones son varias, complejas, pero el modo en que López Obrador ha enfrentado la violencia con la política que él llama abrazos, no balazos, disolviendo la Policía Federal, que mal que bien funcionaba, ha sido absolutamente contraproducente, porque ha sido un incentivo para los delincuentes, no solo los grandes delincuentes, sino los pequeños delincuentes, para sentir que tienen carta blanca. Destrucción institucional, destrucción de la economía, destrucción de las instituciones culturales, repito, científicas. Y violencia. Es la tormenta perfecta. Pero para colmo, tenemos una situación muy grave de acoso a la libertad de expresión
de difamación sistemática de los críticos y de los periodistas independientes. Si en Venezuela tenían ustedes, mis amigos venezolanos, lo que llamaban aló presidente los domingos, y cadenas frecuentes, pero en fin, aló presidente los domingos. Nosotros tenemos un aló presidente todos los días, de 2 horas en la mañana, en donde un conjunto que les llaman las mañaneras, en donde un conjunto de periodistas que no son tales le preguntan al presidente lo que el presidente quiere que le pregunten. Y son en realidad como informes diarios o como misas cívicas en donde él predica a la gente que lo ve, y una porción importante de la gente en México le sigue creyendo. Su popularidad indudablemente ha bajado. Pero como él sabe que puede seguir bajando, el temor mayor no es solo la persecución que ha hecho y la difamación que ha hecho de periodistas, intelectuales, escritores, críticos. No, es el echarle mano al Instituto Electoral. Si eso ocurre, y en julio sabremos si las personas que serán los nuevos consejeros del instituto son personas independientes o personas que son incondicionales suyas. Si eso ocurre, entonces no me cabe duda que la democracia mexicana estará corriendo un peligro mucho mayor. Vamos a decirlo así. La democracia mexicana, dejo a un lado ahora todo lo que les he dicho de las instituciones, está en el hospital. Vamos a usar ahora esos símiles dolorosamente presentes. Está en el hospital. Está con ciertos riesgos todavía controlados. Hay una Suprema Corte de Justicia que todavía tiene un margen de independencia, un Banco de México que tiene un margen de independencia, y el Instituto Electoral tiene un margen de independencia. Pero si esos nombramientos y el acoso al Instituto Electoral sigue, y si esos nombramientos son sesgados, bueno, la democracia mexicana pasará a la sección de terapia intensiva, con peligro de muerte. ¿Estoy vaticinando que esto ocurre? No, pero que puede ocurrir, sí. Porque un régimen que se considera como el venezolano actual, eterno, un régimen que considera que nunca va a salir del poder, y López Obrador ha implicado eso, lo ha implicado, porque se considera que el pueblo está con él y él encabeza una revolución purificadora que sencillamente no puede perder en las urnas. Hay 2 fechas claves. Una, las elecciones de julio, justamente en julio del año que entra, dentro de un año exacto. Y la segunda fecha, esas elecciones son para la Cámara de Diputados y para muchas gubernaturas. Si los gobernadores y los diputados de oposición tienen un resultado favorable, yo diría que la democracia mexicana se habrá salvado. Pero estamos hablando de un año en el cual los partidos de oposición, muy lastimados, tendrán que hacer una labor extraordinaria. Y la segunda fecha es la del revocatorio. Hay un revocatorio en marzo del año 22. Ese revocatorio puede ser eficaz en marzo de 22, siempre y cuando el resultado de las elecciones libres, si son libres, en julio del año que entra, arroje que el Congreso ya, la Cámara de Diputados ya no sea de la oposición. Termino con la nota triste de la visita de mañana del presidente a Donald Trump. No es una visita de Estado, no es una visita necesaria, es una visita movida por el temor y la amenaza
de aceptar absolutamente todo lo que Trump diga. Mi esperanza es que los demócratas lleguen al poder en diciembre o noviembre de este año y que tengan una actitud, bueno, uh, más digna, más respetuosa, pero también más atenta para que el vecino del sur preserve su libertad y su democracia. Muchas gracias y quedo entonces encantado de poder contestar alguna de sus preguntas. Muchísimas gracias, Enrique. Extraordinaria tu intervención. Nos pones un panorama bastante importante de lo que está sucediendo en México. Y bueno, yo desde Venezuela pues no dejo de ver un reflejo de lo que nos ha sucedido durante estos 20 años en el país, con lo que tú estás diciendo de México. Además, conoces también a Venezuela, que el libro El Poder y el Delirio retrataste fielmente lo que Chávez estaba haciendo y el peligro. Tú mismo lo decías, que en Venezuela se estaba jugando el destino del continente y creo que todavía es así. Y tú, bueno, en ese libro explicaste ahorita cuáles eran las diferencias y las similitudes, pero hay algo que no sé si, y está aquí entre las preguntas que ya te comienzo a hacer, si el señor López Obrador ha intentado, que es el cambio de la Constitución, que fue lo primero que hizo Chávez en Venezuela, ¿no? Y luego, por supuesto, como tú decías, la destrucción de la economía, pero también tomar los medios de comunicación, o sea, crear eso que él llama la hegemonía comunicacional, donde, bueno, los venezolanos quedamos a expensas solamente de la propaganda que el gran hermano transmite en el país, ¿no? Entonces, esas cosas tan importantes que tú, en ese libro maravilloso que se los recomendamos a todo el mundo, que se llama El Poder y el Delirio, donde Enrique relata muy bien todo lo que está sucediendo y lo que sucedió con Chávez y que continúa sucediendo en Venezuela y que ahora hay un reflejo o un espejo en México. Anótala ahí esa pregunta y paso a hacerte algunas de las preguntas de nuestros asistentes a maravillosa conversación contigo. Hay una pregunta en torno al tema de si esa hegemonía de un bloque histórico, como lo define Gramsci, es casual que el señor López Obrador, con esa memoria histórica colectiva, esté agudizando su personalismo y el autoritarismo. Bueno, creo que lo has dicho en toda tu intervención. Y también hay una pregunta sobre la responsabilidad fiscal que ha mostrado hasta ahora el régimen de López Obrador. No le indica que quizás aprendió la lección de Venezuela y las consecuencias que están en destruir la economía. Te dejo esas allí primero para que las vayas a contestar. Te propongo esto. Repíteme la segunda, no entendí la segunda. Y si quieres darme dos más, porque yo creo que yo puedo contestar breve y sucintamente 5 preguntas. No sé si te parece. Perfecto. Bueno, el tema de la responsabilidad fiscal, que sí aprendió la lección con relación a Venezuela de esta destrucción y no ha intentado acabarla, ¿no? Muy bien. Y la agudeza, pues, del personalismo que está teniendo. Hay otra también de cómo ha llevado esta pandemia con ese relax o esa forma de llevarla que no ha sido tan radical como en otros países. Muy bien. Mira, si él triunfa en julio del año que viene, él introduciría reformas más profundas a la Constitución. Ha introducido de cualquier manera reformas muy importantes y cambios muy importantes. Digamos, ha introducido leyes a modo, hay cosas que estaban prohibidas en la Constitución y sencillamente las decretó. De modo que, pero un cambio profundo en la Constitución, ha habido cambios constitucionales ya, pero un cambio de la naturaleza de los que hizo Hugo Chávez, que estudié, bueno, esos los podrá hacer si triunfa dentro de un año. No me cabe duda de que hay un personalismo en el caso de López Obrador nunca antes visto en la historia de México. Miren,
Ningún presidente de México era poderoso por su carisma. Podían ser feos o apuestos o inteligentes o tontos. No tenía importancia. Eran poderosos porque estaban en la silla presidencial. A nadie le importa. Podían ser un poco más simpáticos o más antipáticos, pero no tenía el carisma no era un elemento, no era un elemento que incidiese en, la, en el poder. Ahora el carisma es todo, es 100%. Cuando Echeverría salió del poder, o López Portillo, o Salinas, nadie le importaba, nadie recordaba de quién era, porque la persona no importaba. López Obrador ha estado en la imagen de la gente, bueno, por los pasados 20 años, día tras día. Entonces, el carisma es absolutamente central, el personalismo, yo diría como tantos populistas de nuestro tiempo, como lo fue Chávez, como es Trump y como es Bolsonaro. ¿Qué tan fuerte es esto? Muy, muy fuerte. ¿Cómo se le combate? Bueno, como Biden y la democracia americana combate. La democracia americana va a sobrevivir a Trump. Desgraciadamente las nuestras son mucho más frágiles, Rocío. La disciplina fiscal. Cuando empezó este gobierno, todas las personas con responsabilidad económica pensaron y pensamos que era un rasgo positivo. México puede endeudarse, tiene reservas importantes y tiene margen para endeudarse con tomar una deuda. Él es un hombre alérgico a la deuda. Él piensa que, casi como un pequeñísimo empresario que diría, yo jamás voy a pedir prestado porque entonces me vendo al exterior. Bueno, no, es un hombre muy elemental en su visión de la economía, porque naturalmente una empresa, igual que un país, si pide prestado de manera responsable, pues lo utiliza productivamente ese préstamo y puede crecer mucho más. Si eso no existiera, bueno, es una de las premisas fundamentales de la economía. Pero muchos vimos con buenos ojos sus presupuestos, digamos, austeros. Pero junto con eso, no olvidemos la política petrolera, la eléctrica, la cancelación del Aeropuerto Internacional de México. Estamos hablando de que sus ahorros fueron en, en monedas y sus gastos fueron descomunales, porque endeudó al país en el momento en que cancela las inversiones productivas, gasta dinero en inversiones improductivas. De modo que el ministro de Hacienda que llevó los primeros meses, primer año, esa importantísima cartera, renunció. Y pueden leer en El País hace unos días su entrevista explicando por qué la política económica de López Obrador es un desastre. En cuanto a la disciplina fiscal, caray, Rocío, en esta época, negar la necesidad de tomar créditos para poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios para que no se pierda el empleo, bueno, es tanto como una política suicida. Es decir, si se van a morir muchas empresas y muchos mexicanos van a ir al desempleo, millones. Y 10 millones de mexicanos caerán en la pobreza. Ah, sí, pero no nos endeudamos. Bueno, es una política, no es una política económica, es una de sus muchas irracionalidades. Sobre la pandemia, de la más alta irresponsabilidad. Nunca recomendar públicamente el uso de cubrebocas. No aplicar
pruebas o estar en los niveles más bajos del mundo en la aplicación de pruebas. Su subsecretario de Salud, que es su vocero, que sale todos los días hablando 2 horas en la televisión, todos los días dice que México es un país ejemplo del mundo. México tiene hoy 32,000 muertos y centenares de miles de enfermos. No quiero ser ave de mal agüero, pero temo que tendremos uno de los rankings más altos en el mal manejo del coronavirus cuando esta pesadilla de la humanidad termine, porque terminará. Me pregunto si el gobierno está haciendo ahorros imprescindibles que hay que hacer, imprescindibles para la compra de la vacuna que seguramente vendrá, o de las vacunas. Me preocupa muchísimo y me duele muchísimo, quiero decir. No me gusta que hablemos en una danza de números o de análisis fríos. Lo que más me duele profundamente, no tengo palabras, es pensar el modo silencioso, estoico, resignado, desesperado en que están muriendo los mexicanos en sus casas. Engañados, sin saber qué pensar, atribuyendo esto, bueno, a la ira de Dios o a la fatalidad o al destino. Y no tienen los elementos, porque no tienen la educación, porque no tienen acceso a la libre información, para juzgar y decir, caramba, si el presidente no nos hubiera recomendado en marzo todavía, dense abrazos, vayan a restaurantes, esto no es nada. Si el presidente hubiera usado cubrebocas, a esta fecha no lo usa. Si su ministro, su subsecretario de Salud hubiese usado cubrebocas o lo hubiese siquiera recomendado. México es un país en donde su población, el gobierno se ha desentendido de atender esto. ¿Cuántos morirán? No lo sé. La prensa internacional ha dicho que tenemos 3 veces más muertos que los que oficialmente. Eso quiere decir que estamos rondando los 90,000 muertos y acercándonos a los 100,000. ¿A dónde va a llegar esto, Rocío? Amigos, no lo sé. Pero para mí, el manejo de la crisis del coronavirus, ya no digamos de la economía del que he hablado tanto, ha sido altamente irresponsable, por no decir criminal. Gracias. Bueno, hay varias preguntas que te las voy a referir porque tienen que ver con la relación Estados Unidos-México y también con cómo estás viendo el proceso electoral que pronto va, en el mes de noviembre, pues estará sucediendo en Estados Unidos. ¿Cómo ves la posibilidad de un cambio de gobierno ahí, las relaciones con México, la frontera, todo este tema de la frontera, etcétera? Y también hay otra pregunta para ir redondeando, porque ya nos acercamos a la hora de la conferencia, el tema militar. En Venezuela, como bien sabes, los militares están totalmente plegados al régimen y prácticamente Venezuela vive un régimen militar. ¿Cómo está esta situación en México con los militares? Y también, bueno, una persona quería un poco preguntarte que ha habido 2 presidentes en México que han afrontado unos virus parecidos, el presidente Calderón, el H1N1, y ahora López Obrador con el COVID. ¿Cómo Calderón afrontó esa crisis en ese momento, que también fue un momento muy difícil para el mundo, especialmente para la región? Bueno, todo puede ocurrir. Ahora sí sabemos que en la historia puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Todo puede ocurrir. De modo que vaticinar algo siempre es riesgoso. Pero tal como van las tendencias, yo pienso que la elección la va a ganar Biden.
que Estados Unidos va a empezar a corregir, a salir de la pesadilla, una pesadilla que no debe ocurrir, una pesadilla de deterioro y corrupción de su vida pública, de polarización, de racismo, de todo lo que Trump significa. Y yo espero que ese país vaya, que es líder, que ha sido líder, vaya encabezando una nueva, enmendando de nuevo el orden mundial, acercándose de nuevo a los países aliados de Europa. Y con respecto a México, revise la política migratoria. Vamos a ver dónde quedamos con el tema del coronavirus, porque el solo movimiento de las personas se ha vuelto tan restringido. Pero yo confiaría que en una administración demócrata pueda haber una actitud más comprensiva con respecto al tema migratorio. Pero sobre todo esperaría que una administración demócrata, con los antecedentes que hemos dado y que no se ocultan, que no se les oculta a ellos, tenga una actitud respetuosa con México, que Trump no la ha tenido, y con los mexicanos, pero al mismo tiempo de infinitamente mayor altura, de mucho mayor altura. Es decir, tomar muy en serio que México siga siendo una democracia y que México cumpla con los postulados del Tratado de Libre Comercio y que en México se deje de demonizar a la iniciativa privada o a los críticos o a la prensa libre. En otras palabras, si cambia el estilo personal de gobernar en Estados Unidos, se va a ver muy extraño que ese estilo personal de gobernar muy al Trump prevalezca en México. Entonces yo tengo esperanza de que el cambio en Estados Unidos, digamos, tenga repercusiones positivas en México. El manejo de la pandemia, de la epidemia del 2007, si no recuerdo mal, que hizo Calderón, fue responsable. Calderón apeló a el espíritu de solidaridad que en nuestros pueblos es muy grande. Antes de que nos dividieran entre malos y buenos, entre pueblo y no pueblo, nuestros venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos, mexicanos, somos pueblos solidarios. Y el mexicano es un pueblo solidario. Aquel gobierno, que tuvo defectos, desde luego, en ese sentido se portó de manera muy responsable y la epidemia pudo controlarse, igual que algunos otros desastres naturales, de una manera bastante eficaz. El tema militar, no, México no se parece a Venezuela. En eso, subrayo, México no tiene la tradición militarista de Venezuela. Naturalmente me duele mucho que la institución militar venezolana se haya degradado a servir al poder y a servir a un narcopoder. Mucho. Pero la institución militar mexicana, yo tengo esa impresión, es leal al presidente. Él es el jefe nato de las Fuerzas Armadas y el presidente, de hecho, ha dado a los militares labores que no se solían dar, como la construcción de un aeropuerto, etc. No obstante, yo pienso que las Fuerzas Armadas permanecerán siendo leales al orden constitucional. No pasa por las Fuerzas Armadas ninguna solución en ninguna ruptura en México. Este país seguirá siendo un país en donde habrá elecciones. Lo que hay que asegurarnos es que las elecciones sean limpias, transparentes, supervisadas, efectivas, y vamos a ver qué ocurre. Tenemos un año de aquí para entonces.
No, Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que ha sido un panorama extraordinario el que nos has dado. Y bueno, la batalla de las ideas y por la libertad es bastante fuerte, precisamente ahora en este momento donde hay un fundamentalismo que recorre al mundo y que quiere acabar con Occidente, pero eso no se lo vamos a permitir los que creemos en las ideas de la libertad y cómo éstas han fundamentado lo que ha sido nuestro proceso histórico. Tú como historiador bien lo sabes, y podemos retomar esa travesía liberal que tú bien describías en tu libro maravilloso, con todos estos autores que allí vas marcando y cartografiando. Nosotros te agradecemos en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad, en nombre de la Fundación Libertad, el que hayas aceptado esta invitación a compartir con tantas personas que se han conectado para escucharte, para preguntarte, para que las inquietudes que tenían, pues tú se las has resuelto con tus respuestas. Y te agradecemos muchísimo y sé que contamos contigo para cualquier oportunidad en que te requiramos. Muchísimas gracias, y a todos los que se han conectado, agradecidos, y les recomendamos que estén pendientes de las actividades de las fundaciones, porque pronto tenemos, creo que a María Corina Machado la semana que viene y otros personajes importantes que nos dan luces para vislumbrar el camino que debemos seguir. Gracias, Enrique. Gracias, Vanessa Colmena, Gerardo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. gracias, amigos.